Desde que yo era niño me gustaba el fútbol soccer. Me encantaba hacer deporte en general. Siempre fue parte de mi vida, pues mi papá también era deportista, y el hecho de que desde niño yo lo acompañara a todos sus partidos cada fin de semana seguramente influyó en mi formación y desarrollo. Conforme yo iba creciendo, me fui dando cuenta de que a mis compañeras les atraíamos los estudiantes que a la vez formábamos parte del equipo de fútbol. Era común que nuestro equipo estuviera en torneos contra otros colegios, y esto era muy divertido al mismo tiempo que enriquecedor para nuestras vidas. Mientras más iba creciendo, más cuenta me daba que yo tenía mucha suerte con las chicas, y consciente de que yo les gustaba, pues ya sabrán, tiempo después, ya siendo un joven, me convertí en un mujeriego. Cariño tenía de sobra para dar y repartir, y mis relaciones no duraban mucho, pues yo solo quería andar con una y con otra. Así transcurrieron los años en mi juventud, tiempo en el que yo disfruté al máximo de mi soltería. Recuerdo que para ese tiempo yo comencé a salir con Blanca. Ella era una compañera de la universidad. Teníamos ya bastante tiempo de conocernos, pero nunca se había dado aquella oportunidad de comunicarnos más allá de lo referente a nuestros estudios. Además de que ella era una muchacha diferente, no era de las que se volvían locas al verme. Por el contrario, siempre mantuvo su compostura y cedió su lugar para que yo no tuviera manera de faltarle al respeto. Incluso llegué a pensar que yo le caía mal. Sin embargo, un día en el que nos tocó tener un convivio en el salón, al estar celebrando el cumpleaños de uno de nuestros maestros, todo fue cambiando entre nosotros. Después de ese día se rompió el hielo. Ahora teníamos más comunicación que antes. Y si hasta ese momento yo me dejaba llevar por el físico de las mujeres, en su caso lo que llamó mi atención fue su inteligencia. Eso era algo nuevo para mí, su manera de expresar las ideas, el tener conversaciones un tanto más profundas e interesantes, despertó una parte de mí que realmente nunca había explorado, más que a la hora de estudiar, y los temas que antes me parecían aburridos, estando con ella, todo parecía ser mucho más interesante. Hola Blanca, ¿cómo va tu día? Hola Daniel, muy bien, gracias por preguntar. Mira Blanca, hoy me traje un sándwich para ti. Ay, muchas gracias, no te hubieras molestado. Algo tenía Blanquita que me incitaba a hacer cosas que yo nunca antes había hecho. Me volví un cursi, un empalagoso de primera con ella. En todo momento quería estar a su lado. Lo bueno de todo esto era que siempre fui bien correspondido. Sin embargo, en el fondo de mí siempre quedó esa costumbre de andar con una y con otra, pues así estaba yo desde muy joven. Sobre todo al principio de nuestra relación, a mí me costó mucho trabajo dejar de ver a mis viejas amigas. Entonces de vez en cuando me ocupaba de atenderlas. Tenía encuentros ocasionales, pero para ir quitándome poco a poco las ganas y también la costumbre. Ya saben que ningún vicio se puede dejar de la noche a la mañana. Y si yo estaba haciendo el esfuerzo, era porque realmente me interesaba establecerme en una relación más formalmente con Blanca. Sin embargo, por más que trataba de echarle ganas, a serle fiel, tarde o temprano volvía a caer en la tentación. Y es que siempre he sabido apreciar la belleza femenina, todo lo que envuelve a ese misterioso ser llamado mujer. A mí me gustaba escucharlas, comprenderlas, pero sobre todo amarlas. Una mañana en la que se estaría llevando a cabo un partido de fútbol, yo simplemente no tuve ganas de asistir al encuentro y puse como pretexto lo primero que se me vino a la mente. Le dije al entrenador que me dolía mucho el estómago y que prefería quedarme en el salón.
No sé si me creyó o no, pero el punto es que esa fue la primera vez que yo falté a un partido. Y esto ocurrió precisamente porque yo no quería llegar tarde para irme a platicar con Blanca al salir de la escuela. Y como yo sabía que después del partido venía una reunión con el equipo y con el entrenador, pues la verdad preferí no asistir para quedarme con ella. Con Blanca las cosas iban muy bien. Ella sí me sabía entender, sabía cómo ponerme a pensar, a razonar. Incluso mejoré mucho mis calificaciones en todas las materias. Esto ocurrió en muy poco tiempo, pues desde que empecé a salir con ella, nos reuníamos a realizar las tareas en su casa o en la mía, y cualquier trabajo que tuviéramos que entregar. Sin embargo, otras veces me sentía un poco sofocado, y no era por ella, porque acaparara todo mi tiempo. Me refiero a que por el contrario, cuando no estaba con ella, yo me sentía mal. Literalmente me faltaba el aire y me invadían las ansias por no estar a su lado en todo momento. Aquello fue solamente una etapa, algo pasajero, pero extrañamente, después de eso comencé a tener algunos otros síntomas parecidos a los de una depresión a cada que yo no la miraba al salir de la escuela, pues ella comenzó a dejar de ponerme la misma atención que me ponía al principio. Ahora solo la miraba de vez en cuando al salir de clases. Yo tenía mucha incertidumbre de dónde era que ella se iba, porque si al principio de la relación era yo el que no le avisaba a dónde me iba, ni tampoco con quién, y que de hecho no tenía por qué hacerlo al no haber un compromiso formal, ahora los papeles se estaban volteando. Era ella la que se perdía y mi pasado me hacía imaginar lo peor. Me ponía a pensar que ella andaba con uno y con otro, así como yo lo hacía con las mujeres anteriormente, y me llenaba de celos y me quedaba en casa sumergido en una duda total. El cambio fue tan paulatino que no me di cuenta en qué momento yo había abandonado el equipo de fútbol y ni siquiera me importaba. No era como que yo extrañara hacer deportes, solo dejé de hacerlo y ahora casi todo mi tiempo lo ocupaba en estar pensando en ella, aunque no la mirara, pues llegó un momento en el que yo dejé de ver a todas mis amigas. Me había vuelto una sombra de mi novia, pero me sentía dominado, porque en el momento en el que ella me decía que no podría verme, yo le hacía caso y me apartaba de inmediato. Era como si ella tuviera un completo control de mis actos. Contrario a lo que yo estaba haciendo, ella tenía tantos amigos que le dejaba poco tiempo para interactuar conmigo. Tenía una reunión aquí, otra por allá, y siempre acompañada de amigos, o quién sabe qué serían de ella. Nunca me inspiraron confianza, a pesar de que ella me juraba que solamente eran amistades. Fue durante una ocasión en la que ella, al salir de clases, me dijo que no podríamos vernos de nuevo. Era obvio que iba a verse con alguien más, al menos así pensaba yo, pues no razonaba muy bien, lo hacía desde los celos, pero es que su actitud, eso me lo decía todo, su manera de arreglarse, de vestirse, incluso podía darme cuenta con qué clase de persona se estaría mirando, porque era muy ecléctica en sus estilos, y ese día en específico, ella llevaba un estilo como para reunirse con una persona mayor, hasta aparentaba más edad de la que en realidad tenía. En casa, toda mi familia se daba cuenta del cambio tan radical que yo había tenido. Por una parte, mi madre estaba un poco más tranquila de que yo anduviera con una muchacha y no con una y con otra como decía ella. Ay, mijo, qué gusto me da ver que ya estés portándote bien ahora sí. Pues, ¿qué es eso de andar de picaflores? No, hijo, hay que respetar a las muchachas.
Y tú también debes de respetarte. Qué bueno que ya estás cambiando. Mira, ¿quién iba a decir que Blanca te iba a venir a poner los pies sobre la tierra? Mi papá, por el contrario, no confiaba mucho en Blanca, pero creo que sobre todo lo pensaba porque se estaba dando cuenta de que yo prácticamente había abandonado aquella inclinación por el deporte, y él, sin ninguna clase de tapujos, me lo decía abiertamente. A ver, Daniel, ven tantito para acá, mijo. ¿Cómo está eso de que ya no estás en el equipo de la escuela? Pues que no se suponía que eso era lo que más te gustaba. No quisiera pensar que esa muchachita te lo está prohibiendo, porque mira, así empiezan las mujeres a controlarlo a uno. Primero te van quitando las cosas que te gustan y luego te van a andar diciendo hasta cómo te cortes el cabello. Pues ¿qué es eso? Esto no está bien, hijo. Tú desde ahorita tienes que poner tus límites. No, papá, no se preocupe. Créame que ella no me ha dicho nada. Si yo he dejado de hacer cosas es por decisión propia. Ah, ¿qué, mi muchacho? Pues mira, tú ten los ojos bien abiertos porque a mí la verdad hay algo de esa muchachita que no termina por convencerme. Pero ante todo, quiero que sepas que yo respeto tus decisiones. Y si tú quieres seguir con ella, pues adelante. Cuentas con mi apoyo. Solo te digo una cosa, mijo. A la mujer, ni todo tu amor ni todo tu tiempo. Cuando somos jóvenes, es muy raro que le hagamos caso a nuestros padres. Y no es un tema de rebeldía. Es simplemente que hay etapas en las que comenzamos a tomar nuestras propias decisiones. Son momentos en los que vamos aprendiendo de nuestros errores. Y por más que nos digan las cosas, simplemente no las entendemos hasta que las experimentamos en carne propia. Eso era lo que yo siempre creí que me estaba pasando, porque por mucho que me hubiera advertido mi padre, yo seguía atrás de ella, alejándome de mis amigos y de mis amigas, pero sobre todo de mi deporte favorito. Recuerdo que una ocasión al salir de clases, Blanca me dijo que la acompañara a su casa, y cómo podría decirle que no, si ella era lo que más quería en el mundo. Yo solamente esperaba el momento en el que ella me dijera cualquier cosa para estar ahí a sus órdenes y a su mayor disposición. Yo creí que esa tarde al llegar a su casa, ella me invitaría a pasar, ya saben, para tener un rato de intimidad como lo hacíamos al principio de nuestra relación, pero no podía estar más alejado de la realidad, pues ese día ella me dijo que quería hablar conmigo porque ya había conocido a alguien más. Me dijo que lo había estado pensando y que sería mejor que lo nuestro terminara, porque pues simplemente no se veía a futuro conmigo. Yo no podía creer que Blanca hubiera tomado esa decisión. Yo lo había dejado todo por ella. Cuánta razón tenía mi papá, y yo nunca le había hecho caso. Pero ¿cómo podría hacerlo si yo estaba ciegamente enamorado de ella? Así como Blanca lo había dispuesto, ella y yo terminamos nuestro noviazgo desde ese día. Era muy difícil para mí el mirarla en la escuela y al salir de clases, ser testigo de cómo un hombre mayor que ella pasaba a recogerla en un automóvil de lujo. Mis sospechas al final de cuentas eran ciertas. Era un viejo decrépito. No podía creer que me había dejado por un anciano, pero así era mi triste realidad. Yo intenté retomar mi vida, pero había dejado de hacer ejercicio tan súbitamente que había subido considerablemente de peso y me costaba mucho trabajo el volver a recuperar mi condición física. Recuerdo que en ese entonces me cansaba de inmediato. Y de las mujeres que les digo, resulta que para empezar, ellas ya no se fijaban en mí. Con mucho esfuerzo pude recuperar a una de mis viejas amigas. Ella era Viviana, nunca se fue de mi lado. Era una muchacha que siempre me buscaba, y yo en su momento pocas veces le había hecho caso. Pero ahora que era la única que se había vuelto a fijar en mí, yo la comencé a valorar mucho más.
Recuerdo que en mis intentos de sacarme de la cabeza a Blanca, comencé a salir con ella, pero mis esfuerzos eran en vano. Recuerdo que Viviana era una muchacha muy detallista. Siempre me trataba bien, me mandaba mensajes, preguntándome cómo estaba. Incluso me incitaba a volver al equipo de fútbol. Y yo de verdad lo intentaba, pero no tenía idea de por qué me costaba tanto trabajo retomar mis actividades deportivas. Solo sabía que la extrañaba demasiado, estar con ella, platicar. Pero ¿cómo era posible? Si ahora tenía a mi lado a una chica que de verdad me daba la atención que a mí me hubiera gustado recibir en su momento de parte de Blanca. Y juro que por más que yo me esforzara en estar bien con Viviana, no lograba sentir ni la mitad de lo que había llegado a sentir por Blanca. Así pasaron un par de semanas. Había días en los que yo andaba más o menos bien, pero después tenía recaídas y así me la iba llevando. Recuerdo que Viviana nunca me dejaba solo. Por el contrario, siempre estaba atenta de lo que yo necesitara. Todo siguió así hasta que ella me confrontó. Me dijo que por qué yo era así con ella. Es que sabes, Daniel, siento que aunque estés conmigo, tus pensamientos están muy lejos de mí. ¿No te das cuenta de que yo siempre te he querido? Y que ahora que tengo la oportunidad de que entre tú y yo finalmente haya algo serio, es como si al mismo tiempo yo siguiera sola. Ya dime, ¿si me quieres o solo me estás utilizando? Mira, no te voy a mentir. Tú eres una chica muy especial que me ha apoyado bastante. Y si estoy saliendo contigo, es porque estoy intentando de verdad corresponderte. Simplemente hay algo que no está bien en mí. Es como si no fuera yo mismo antes y después de conocer a... ya sabes quién. Viviana sabía perfectamente de mi anterior relación, pues ella misma se había desilusionado bastante cuando yo empecé a salir con Blanca, pero fue la única que al enterarse de que yo ya tenía novia, siempre mantuvo su distancia, y aunque entre ella y yo antes había ocurrido una que otra aventura solamente, ella siempre había esperado algo más serio de mi parte, y no estaba dispuesta a meterse en mi relación mientras yo tuviera novia. Recuerdo perfectamente que en mis intentos de consolidar mi relación con Viviana, le propuse pasar una noche romántica en el bosque. En aquel tiempo había un lugar bien tranquilo, incluso había una zona para poder acampar, así que cogí mi casa de campaña y ella y yo nos dispusimos a caminar en el bosque hacia la zona de camping. Recuerdo que hicimos una fogata y a los alrededores de nosotros había más casas de campaña, algunas con parejas y otras con familias completas. Era un lugar muy bonito, muy de acuerdo para la ocasión. Esa noche yo estaba dispuesto a olvidar a Blanca de una vez por todas. Recuerdo que ya entrada la noche, cuando la mayor parte de las fogatas se habían apagado, nosotros nos metimos a la casa de campaña y comenzamos a besarnos. Ella fue muy bondadosa conmigo. Lo intentaba y lo intentaba, una y otra vez, pero mis partes masculinas simplemente no funcionaban. Yo no sabía lo que me estaba pasando, pues nunca antes me había ocurrido. Viviana fue muy comprensiva aparte de todo, pero yo ahí me di cuenta de que algo no andaba nada bien conmigo. Recuerdo que esa noche simplemente nos quedamos dormidos, abrazados dentro de la casa de campaña. Por la mañana preparamos café y lo único que pudimos hacer fue disfrutar de la naturaleza mientras platicábamos de cualquier otra cosa, tratando de olvidar lo ocurrido. Esa tarde, al regresar a casa, tuve que hablar con mi papá. Era la única persona que me inspiraba la confianza para platicarle lo que me estaba pasando. Oye, papá, es que quiero hablarte de algo. No sé qué me está pasando. Siento que no soy el mismo de antes.
No he podido retomar el deporte y aunque ya no me interesa tanto el andar con una muchacha y con otra, siento que ya no les atraigo. Anoche salí con una de ellas, se llama Viviana. Con ella estoy tratando de tener una relación más formal. Pero pues, te voy a decir la verdad, papá. Cuando intentamos tener relaciones, mi cuerpo simplemente no pudo corresponderle. Ah, qué caray. Mira, mijo, no quisiera pensar mal, pero a mí se me hace que aquella muchacha con la que solía salir te hizo algo. No sé si te echó la sal o te hizo un mal de ojo, como sea que se le llame a eso de la brujería, pero te juro que nunca me dio buena espina. Bueno, pero pues, ¿qué puedo hacer, papá? Me siento muy mal. No puedo hacer las mismas cosas que hacía antes. Es más, ya ni siquiera tengo ganas de ser el mismo mujeriego que era. Ya con que pudiera estar con una mujer para toda la vida. Te juro que eso es lo que más quiero ahorita, corresponderle a Viviana. Ella es muy buena conmigo. Vamos a tener que decirle a tu mamá, mijo. Tal vez ella sepa qué hacer. Recuerdo que una de sus tías sabía muchas cosas referentes a esos trabajos de limpias y de mal de ojo. Tal vez ella te pueda ayudar. Mira, vamos a decirle. ¿Quieres que yo le platique o prefieres decírselo tú? No, pues vamos a decirle entre los dos, papá. Yo ya no me quiero quedar así. Yo sí quiero que hagamos algo para poder curarme. Esa misma noche después de cenar, mi papá le comenzó a platicar a mamá lo que me estaba pasando. Y aunque no le dijo detalles, sí le hizo ver que tal vez alguien me había hecho un mal y por eso yo estaba teniendo diferentes problemas en todos los aspectos de mi vida. Mi madre se preocupó mucho por mí, y aunque nunca había estado de acuerdo con mis comportamientos promiscuos, se comprometió a ayudarme para que yo pudiera ser el mismo que era antes. Al menos quería hacer algo para que mi cuerpo fuera funcional, como lo debía ser el de un joven de mi edad. Mira, hijo, fíjate lo que vamos a hacer. Te voy a llevar con mi tía Herminia. Ella es la que ha ayudado prácticamente a toda la familia cuando se nos atraviesa un problema de este tipo. Ella sabe mucho de esas cosas. Y tu papá tiene razón. Lo más seguro es que Blanca te haya hecho eso. Seguramente se dio cuenta de que tú andabas de coscolino y de puro coraje buscó vengarse de ti de esa manera. Pero pues bueno, si eso fue así, ella lo llevará en su conciencia porque, como dicen, la venganza nunca es buena. Al día siguiente, yo no acudí a la facultad. Mi mamá me acompañó a ver a la tía Herminia. Ella vivía con su familia en un ranchito en otro pueblo cercano. Recuerdo que cuando llegamos, a ella le dio mucho gusto el que estuviéramos de visita. Hacía años que no nos miraba. Decía que mi mamá era una de sus sobrinas consentidas. Pásenle, mija. Pero qué milagro. Siéntense. Precisamente les estaba preparando unas quesadillas de comal a los muchachos. Mira, mija, sírvete poquito atole de garbanzos. Está bien calientito, así como te gustaba cuando eras niña. ¿Qué les parece si primero almorzamos y ya luego me platicas que los trae por acá? No traen prisa, ¿verdad? No, tía, ¿cómo cree que vamos a traer prisa? Ya sabe que nomás porque uno ya tiene sus ocupaciones allá, si no vendríamos más seguido a verla. Qué bonito es este lugar, ¿verdad, tía? Ya hace mucho tiempo que tenía ganas de darle una vuelta. Ahí nos quedamos almorzando, mientras ellas platicaban de todo lo que les había pasado durante estos años en los que no se habían visto. Mi tía estaba muy emocionada de tener la visita de su sobrina favorita. Al parecer, muy poca familia se daba su vuelta por el rancho. Después de almorzar, mi tía le preguntó a mi mamá qué era lo que necesitábamos. Ella más o menos se imaginaba por dónde iba la cosa. Mire, tía, en realidad venimos a buscar su ayuda. Quisiera ver si le puede hacer una limpia a Daniel, pero mejor que él le explique en privado. Ah, caray, ya me imagino por dónde va la cosa. Pero pues para luego es tarde, pásale por acá, muchacho.
La tía Herminia me llevó a un corral atrás de la casa. Ahí tenía un altarcito a la Virgen y a varios de sus santitos. A ver, mijo, ahora sí dime con confianza qué es lo que te está pasando. Pues verá, tía, resulta que hace tiempo yo salía con una muchacha y, pues la verdad al principio, yo al mismo tiempo andaba con otras. También, pues conforme fue pasando el tiempo, yo fui dejando de hacer mis cosas, ¿verdad? Y dejé de lado mis gustos, mis amigos. Solo tenía tiempo para ella. Pero pues poco a poco se fue alejando hasta que me volvió a dejar solo. El problema es que yo todavía la extraño y no he podido ser el mismo de antes. Sobre todo cuando quiero estar con alguien más, pues mis partes nomás no me funcionan. Es como si ya no sirviera para esas cosas, así como dicen que le pasa a los viejitos. Uy, mi hijo, a mí se me hace que te cacharon en la movida y por eso se vengaron de ti. Pues precisamente lo mismo me dijo mi papá, tía. Usted dígame, ¿cree que pueda ayudarme? Claro que te puedo ayudar, sobrino. Yo te voy a curar, mira. Esto lo vamos a encomendar a San Juditas Tadeo. Él es el santo de las causas perdidas. Para él no hay imposibles, mijo. Vas a ver que te va a hacer el milagrito. A ti lo que te hicieron fue un trabajo de impotencia. Seguramente para que ya no anduvieras de coscolino. Así son algunas mujeres. En lugar de simplemente irse, les da tanto coraje que te quieren arruinar la vida. Pero tú no te preocupes, que con los rezos esto se puede curar. La tía encendió 2 veladoras que tenían la imagen de San Juditas. Me dijo que estaban bendecidas por el señor cura. Me dio un poco de gracia. A la vez me pareció un poco extraño cómo la tía usaba a los santos y a la Virgen para realizar una limpia de brujería. Después de que la tía encendió las veladoras, tomó un par de huevos de su corral y me los empezó a frotar por toda la cabeza, después por el cuello y prácticamente por todo el cuerpo hasta llegar a los pies. Así como se estaba comportando la tía, de verdad que me dio un poco de miedo, porque se sentía claramente como si yo estuviera formando parte de un ritual, como un exorcismo. Entonces me preguntaba qué clase de trabajo me había hecho Blanca, cómo pudo hacerlo sin que me diera cuenta. Finalmente me dijo la tía que estando en casa debía rezar por 7 noches seguidas y también le pidió a mi mamá que me siguiera trabajando esos mismos 7 días con un huevo y una veladora. Mira, mija, está bien fácil, tú lo puedes hacer perfectamente. Ahorita ya le quité casi todo el mal, pero hay que estar repitiendo el rezo así como les digo, para que funcione bien, para que se termine de curar mi niño. Al final salimos de ese lugar felices por haber visto a la tía y aliviados porque la limpia había salido bien. Yo de verdad me sentía diferente, con la confianza de que estaría mejor desde ese momento en adelante. Desde antes de que la tía me hiciera esa curación, yo le había prometido a Dios que si me ayudaba a salir de esa mala racha, me empezaría a portar diferente. Para empezar, sería fiel a Viviana y después lucharía por ser el mejor en la clase y también en los deportes. Pasaron algunas semanas. Ya había terminado la curación desde hacía tiempo. Entonces, una tarde, mientras miraba una película con Viviana en la sala de mi casa, ella se acercó a mí y de manera natural me puso su mano en la pierna. Mientras con la otra comía palomitas, mirábamos la película. Entonces me comenzó a acariciar como lo hacía normalmente, casual y sin malas intenciones. Sin embargo, esta vez mi cuerpo comenzó a reaccionar solo. Ella lo notó y me volteó a ver con una sonrisa, para después continuar moviendo su mano. Oficialmente yo estaba curado. Ahora mis partes estaban respondiendo como debieron hacerlo siempre.
Fue ahí cuando ella y yo volvimos a estar juntos en la intimidad, pero ahora era diferente, pues de mi parte había un vínculo diferente, algo más sentimental que carnal. Desde ese momento yo me he portado bien, porque ahora sabía todo lo malo que puede llegar a ser un trabajo de brujería. Si te gustó esta historia, te pido por favor que me regales tu like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir una notificación cada que subo un nuevo video. Sígueme en Facebook y en Instagram, te dejo los enlaces en la descripción. Recuerda que ya puedes escuchar este contenido en Spotify y otras plataformas de podcast. Déjame por favor tus comentarios, disfruto mucho leyéndolos y estos me ayudan a crecer constantemente. Esto fue Historias de Terror Reales.